Gloria a Dios. No se canse de exaltar el nombre del Rey, ¿verdad? Santo, 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 mil veces santo, poderoso, hermoso, maravilloso, digno de toda gloria, digno de toda alabanza, digno de honra, honor. Toda la gloria sea solamente para Él. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Puede tomar sus asientos, mis amados. ¿Cómo estamos? Bendecidos y en victoria. Amén. Gloria al Señor. Siempre es un privilegio y un honor poder estar aquí una noche más de bendición, de enseñanza, de disfrutar de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está desarrollando, verdad, el fruto en sus vidas? Amén, porque está muy bueno, digamos, aprender, está muy bueno la enseñanza, está muy bueno coleccionar las notas, completar las notas, pero lo que cambia nuestras vidas verdaderamente es que el Espíritu Santo desarrolle su fruto en nosotros. Y ese es el objetivo principal de este estudio, mis amados. Así que qué bueno, ¿verdad? Qué bueno poder estar aquí, qué bueno poder verlos, qué bueno. Bien, mis amados, ¿qué cualidad estamos estudiando? ¿Qué cualidad? La templanza, ¿verdad? La última de las cualidades del fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Iniciamos el estudio de la templanza el miércoles anterior y hoy continuamos con la última de las cualidades del fruto del Espíritu Santo, considerando el tema de esta noche, dos ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver dos ejemplos de dos palabras que aprendimos en el estudio pasado, ¿no? Acrasia, que es lo contrario a ekrateia. Ekrateia es la palabra que se utiliza para templanza, y acrasia, que es todo lo contrario a dominio propio. Y vamos a considerar dos ejemplos en base a dos personajes de la Biblia. Pero antes, mis amados, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más, una noche más, por estar aquí, mi Dios. Señor, esto no sería lo mismo sin tu presencia. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias por traernos a este lugar, porque en tu infinita voluntad, en tu perfecta voluntad, estaba, Señor, traernos a este lugar para conocer más de tu obra, para aprender más de tu fruto y para formar en nosotros, Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Gracias te damos, Espíritu Santo, te entregamos el control de este tiempo. Desde ya estamos expectantes a todo lo que quieres hacer con nosotros en esta noche, Señor. No te limites, Padre, todo impedimento en nosotros, échalo fuera de tal manera que no hayan límites para tu mover con nosotros en esta noche. Te entregamos todo el control de este tiempo, Señor, y una vez más te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria sea solamente para ti. Amén y amén. Bien, mis amados, en el estudio anterior consideramos la importancia extrema de la templanza o dominio propio en la vida de los creyentes. Aprendimos que la templanza es como un muro, ¿no es cierto? La templanza es como un muro de protección que nos rodea y reduce drásticamente nuestra vulnerabilidad al enemigo. Hoy estudiaremos ejemplos bíblicos de dos palabras griegas que aprendimos la semana pasada. Acrasia, que significa excesivo e indulgente, y ekrateia, que significa templado, contenido o con control de sí mismo. Entonces, era lo que decíamos en la introducción, ¿no es cierto? Vamos a considerar dos ejemplos
de estas dos palabras, ekrateia y acrasia. Ekrateia, que tiene que ver con la templanza, ¿verdad? Es la palabra que en griego significa templanza, dominio propio, control de sí mismo. Y acrasia, que es la palabra antónima al dominio propio, ¿no? Es excesivo, indulgente, desenfreno, descontrol. Y vamos a ver la primera parte, una vida de acrasia, una vida de descontrol, una vida de desenfreno. Y lo vamos a ver en Jueces capítulo 13, verso del 1 al 5. El libro de los Jueces, capítulo 13, verso del 1 al 5. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Estamos hablando de nada más y nada menos que Sansón, ¿verdad? Consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Antes de su concepción, Dios ordenó que Sansón le fuera dedicado como nazareo de por vida. Bajo circunstancias comunes, el voto de nazareo era un pacto voluntario de devoción y consagración ante Dios. Era tomado por quienes deseaban concentrarse y santificarse delante de Dios totalmente durante un tiempo. Y esto lo encontramos en Números capítulo 6, verso del 2 al 8, el pacto de los nazareos. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá. Miren, son por lo menos 3 cosas que debía hacer un nazareo: abstenerse de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazariato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparta a Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazariato será santo para Jehová. Entonces son 3 cosas que tenía que hacer un nazareo. Primero, abstenerse de vino, de sidra, de todo fruto de la uva. Segundo, dejarse crecer el cabello, porque era símbolo de un pacto, ¿verdad?, que estaba haciendo con Dios. Tenía que dejarse crecer el cabello y no podía cortárselo hasta que cumpliera un tiempo determinado, que era el tiempo que ellos habían decidido apartarse para Jehová. Durante todo ese tiempo no podrían ni beber vino ni sidra, ni cortarse el cabello, y no podían acercarse a personas muertas, porque entonces esto iba a ser contaminación para ellos. 3 cosas que no podrían hacer los nazareos. Vemos que los judíos o algunos judíos tenían por costumbre realizar este tipo de pactos, como fue el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 18, verso 18, nos dicen que Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, ¿verdad? Entonces, según la cultura y según los historiadores,
dicen que Pablo probablemente había hecho voto de Nazareo. Entonces, cumplido el tiempo de este voto, recordemos, en circunstancias comunes, los nazareos se consagraban por un límite de tiempo. Es decir, yo quiero consagrarme para Dios, entonces voy a hacer un voto de Nazareo. Entonces, por un mes, por 2 meses, por 6 meses, por el tiempo que yo elija, voy a consagrarme para Dios, voy a abstenerme de vino, de sidra, me voy a dejar crecer el cabello, ¿verdad? Y no voy a estar cerca de personas muertas. Me explico, ese era el voto de los nazareos. En circunstancias comunes era por un límite de tiempo, el tiempo que la persona escogía para consagrarse a Dios. Pablo había cumplido ya ese límite de tiempo, entonces como ya había terminado su voto de Dios, él decide ya raparse la cabeza, que era por lo general como se finalizaban este tipo de pactos. Cuando uno terminaba de cumplir su voto de Nazareo, entonces entregaba ese voto a Dios rapándose la cabeza. ¿Me explico, no? ¿Sí? ¿Hasta aquí todos me siguen? No era así el caso de Sansón. Sansón no tenía un límite de tiempo. Dice en el sagrado texto que acabamos de leer que Sansón debía ser consagrado como nazareo durante toda su vida. Entonces, Sansón durante toda su vida, no había límite de tiempo ahí, sino que durante toda su vida debía ser consagrado como nazareo. Y lamentablemente, mis amados, vamos a ver que no pudo cumplir su voto. En sus notas dice, Pablo había tomado el voto de nazareo durante el tiempo que ministró en Corinto. Como estudioso de las culturas, conocía la perversión y la sensualidad que se practicaban en esa ciudad. Pablo deseaba profundamente ministrar en los lugares del mundo que lo necesitaran sin contaminarse con el pecado del mundo. El cabello sin cortar era una expresión externa de devoción total. El voto de nazareo era de dominio propio, de contención, de disciplina. Era un voto que Dios había ordenado para Sansón durante toda su vida. Jueces capítulo 14, verso del 5 al 9. Vamos a ver las primeras desobediencias de Sansón al voto de nazareo. Dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Recuerda qué cosas no debían hacer los nazareos? Acercarse a cuerpos muertos, a cadáveres. Y bueno, vemos que Sansón, primero que textos más atrás, vemos que está cortejando a una mujer filistea que no era del pueblo de Dios. No solamente eso, sino que en el camino, mientras va a cortejar a aquella mujer, un león le sale al encuentro. Entonces dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, entonces Sansón se llenó de fuerza, ¿verdad? Todos sabemos la fuerza que tenía Sansón, los filisteos, las personas no sabían de dónde le sacaba tanta fuerza. Y dice que mata al león con sus propias manos. Termina de cortejar a la mujer, cuando se regresa para pedir la mano de la mujer, se aparta para ver el cadáver del león, cosa que no debía hacer. Y cuando va a ver el cadáver del león, no solamente que se acerca al cadáver, que era prohibido, sino que también encuentra un panal de miel, de abeja. Y dice, bueno, pues ya tengo la comida, ¿verdad?, para la casa. Y se lo lleva. Y no solamente eso, o sea, no solamente que pecó él, sino que va y se lo da a los padres también.
haciendo que sus padres también rompan la ley del pacto. Y ahí usted tiene dos preguntas, ¿verdad? Sansón poseía una total falta de respeto por lo sagrado. En la vida de Sansón vemos dos serias señales de acrasia o desenfreno. ¿Dónde encontró la miel? En el cuerpo de un león muerto. ¿Qué dos cosas hizo con la miel? La comió él y se la dio a sus padres. Sansón no solo contaminó su consagración tocando un animal muerto, sino que también faltó el respeto a sus padres. Intencionalmente les hizo romper la ley judía que prohibía comer del esqueleto de un animal inmundo. La idea de que sus padres desobedecieran también lo divertía. Amado, es peligroso tratar el carácter y los mandatos de Dios sin respeto. La falta de respeto a la autoridad dada por Dios finalmente produce terribles resultados. Y vamos a ver dos versículos que hablan de la importancia de honrar, ¿verdad?, nuestras autoridades y las consecuencias de la falta de respeto. En Éxodo capítulo 20, verso 12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos quieren segar, verdad? Cosechar vida eterna. Debemos sembrar en el Espíritu y no en la carne. Entonces, primera cosa mala que hizo Sansón, ¿verdad? Fue a un cuerpo, a un cadáver, se contaminó, comió esa miel y no solo eso, no solamente se contentó con eso, sino que además le faltó el respeto a sus padres. Y hay gente que es así, ¿verdad? Que no solamente pecan ellos, sino que les gusta además, les divierte haciendo pecar a los demás, faltándole respeto a los demás, ¿verdad? Y fue el caso de Sansón, se lo llevó a los padres, y los padres también no sabían de dónde había sacado la miel, y por culpa de Sansón rompen la ley de los judíos. Pero no solamente eso, mis amados, además parece que Sansón tenía un sentido del humor impropio, ¿verdad? En el texto más adelante vemos que Sansón, y quizás algunos recordarán la historia, Sansón, luego que consume la miel del cadáver de este león, sigue su camino para pedir la mano de la mujer filistea, y en ese momento se encuentra con un grupo de personas, y entonces él hace burla, ¿verdad? Bueno, dice, les tengo un acertijo, o sea, encima el cinismo de Sansón, sabiendo que había hecho algo malo, sabiendo que era consagrado para Dios, que dejó contaminarse, se burla de eso, hace un acertijo con esas personas. Dicen, el acertijo, ¿no?, que habla del cadáver del león y dice, de la fiera, del depredador salió miel, salió dulzura. Entonces, no solamente que Sansón peca, sino que además es cínico, ¿verdad? Y es como que se burla de lo que hizo, como que festeja la gran hazaña que había hecho, el gran pecado que había hecho. Una persona que debía ser consagrada para toda su vida, se corrompe, se contamina a los demás y encima toma eso como una burla, como un chiste. El caso de Sansón. Y lo vemos en sus notas. Sansón tenía un sentido del humor impropio. A Sansón obviamente le agradaban las bromas y los acertijos motivados por la falta de respeto y siempre a expensas de otra persona. Muchas veces entre los cristianos se observa esta mala costumbre. Los temas impropios son admisibles siempre y cuando se los trate con humor. Podemos decir un chiste subido de tono siempre que sea gracioso. Podemos hablar despectivamente de alguien siempre que los demás se rían.
¿verdad? Parece mentira, pero muchas veces es así. Entre nosotros quizás tenemos esta mala costumbre de decir, bueno, si suena jocoso, si es gracioso, si los demás se ríen, tal vez no está tan mal, ¿no? Y entonces hacemos chistes impropios o chistes de doble sentido, o hablamos despectivamente de alguien más, y si lo hacemos con un tono jocoso y si los demás se ríen, entonces decimos, no pasó nada, ¿verdad? No me río de ti, me río contigo, ¿verdad? La famosa frase. Pero entre nosotros no debería ser así. No deberíamos tomar la palabra de Dios como burla y no deberíamos dejarnos corromper por un sentido del humor obsceno. Mis amados, a Dios le encanta la risa. En Proverbios capítulo 17, verso 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, pero cuando nos reímos del carácter de Dios, de otra persona o de nosotros, el remedio se vuelve tóxico. No debemos comprometer la santidad por el humor. Y fue lo que hizo Sansón, ¿verdad? Primero compromete su santidad por el placer, ¿verdad?, de consumir esa miel que no debía, que era contaminada. Luego compromete también su santidad por el humor. Y vamos a ver también qué otra cosa hizo Sansón en Jueces capítulo 16, verso del 1 al 6 y verso 17 al 21, que fue ya pues la gota que derramó el vaso, ¿no es cierto? Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba, ¿cómo se llamaba la mujer? Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Verso 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Amados, la debilidad de Sansón por las mujeres lo llevó a una atracción fatal. Si el amor es ciego, sin duda la lujuria es 2 veces ciega. Su desenfreno ante los placeres de la carne iba acompañado por su desenfreno ante las bromas, y la mezcla fue fatal. No es de extrañarse que Sansón haya vencido a 1000 hombres con la quijada de un asno, pero que no pudiera vencer a una pequeña mujer. Dalila fue su muerte. Los ojos que ella hizo que le sacaran, hacía tiempo estaban ciegos a las cosas de Dios, la familia y la integridad. Un hombre cuya existencia debía ser la personificación de la devoción y el dominio propio,
vivió casi toda su vida fuera de control. Sansón terminó siendo más efectivo en su muerte que en su vida. Triste, ¿verdad?, el caso de Sansón. Imagínense, ¿verdad? Los padres de Sansón reciben una promesa. Él mismo es esa promesa, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Vas a ser consagrado desde el vientre de tu madre para Dios. Vas a ser nazareo. Te vas a tener que abstener de esto y de lo otro. Pero el Espíritu de Dios va a estar sobre ti. Y tú vas a ser quien dé libertad al pueblo de Dios. Maravillosa la promesa. Es un propósito enorme. Y la persona quien debía ser la personificación del dominio propio, la personificación de la consagración de un hombre separado para Dios, quien debía ser la luz, quien debía ser la santidad, quien debía liberar al pueblo, termina viviendo toda su vida en el desenfreno, fuera de control. Qué ironía, ¿no? Quien debía vivir una vida de dominio propio, termina totalmente desenfrenado, totalmente ciego a las cosas de Dios, ¿verdad? Y es interesante la frase que dice Sansón. Muchas veces quizás nosotros la hemos dicho inconscientemente, ¿verdad? Porque Sansón, una vez que le descubre su secreto a Dalila, Dalila llama a un hombre para que le corte el cabello. Luego Dalila lo aflige y dice, ¡hey, los filisteos vienen sobre ti! ¿Qué dice Sansón? Sansón dice, esta vez, ¿verdad? Esta vez saldré como las otras veces. O sea, el tipo la venía embarrando una tras otra, ¿verdad? Primero una mujer filistea, luego me contamino comiendo de un cadáver. No solamente eso, sino que contamino a mis padres también. Me burlo de las leyes de Dios. Me llevo a una mujer ramera. Luego de eso voy con Dalila, ¿verdad? Que no quiere nada bueno para mí, que sé que no es de Dios, que sé que no es una mujer, digamos, que me corresponde. O sea, me burlo una y otra vez. Y muchas veces nosotros quizás estamos practicando ciertas cosas y decimos, esta vez saldré como las otras veces. Esta vez me voy a arrepentir, ¿verdad? Una vez más. Voy a volver a orar, me voy a volver a consagrar. Esta vez será como las otras veces. Nadie se va a enterar. Pero el problema es que esa vez no fue como las otras veces. Y ese es el engaño de Satán, ¿verdad? Tenernos ahí diciendo, dale, no pasa nada. Si ya lo vas haciendo una y otra vez, esta vez será lo mismo de siempre. Volverás a salir, nadie se va a enterar. Será como las otras veces. La última persona que pensó eso, le sacaron los ojos y terminó siendo la burla de los filisteos. Ese fue el caso de Sansón, quien debía generar dominio propio, que debía ser luz para su nación, terminó siendo todo lo contrario. No sabía que ya hace tiempo el Espíritu Santo lo había abandonado. El cabello, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, no, es que la fuerza venía del cabello. No, el cabello era el símbolo del pacto. La fuerza venía del Espíritu Santo. Y cuando él terminó de embarrarla tras embarrarla, de romper todo el pacto que había hecho con Dios, entonces el Espíritu Santo lo abandona. Mis amados, mucho cuidado, porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Entonces, fallamos una vez, Dios nos perdona. Fallamos otra vez, pero cuando tomamos la decisión de vivir una vida llena de pecado, cuando tomamos la decisión de burlarnos de la ley de Dios, entonces llega un momento en que el Espíritu Santo dice, si no aprendes por las buenas, entonces te tocará aprender por las malas. Y el diablo está ahí esperando, engañándonos. Esta vez será como siempre, pero esa vez quizás tu familia se dio cuenta. Y eso es lo que quiere el diablo, mis amados. Te tienen ahí, ¿verdad? Mira, así trabaja Satanás. Te da a probar, te muestra que quizás no pasó nada, te acusa luego, ¿verdad? Sientes la culpa, pero te arrepientes y dices, bueno, vamos para adelante. Y otra vez, y no pasó nada, y el Espíritu Santo sigue conmigo, y Dios sigue conmigo, y Dios sigue cuidándome, y Dios sigue manifestando su gloria sobre mí, y no ha pasado nada. Y así sigue Satán, engañándote una tras otra vez, hasta que llega el momento, ¿verdad? Cuando tú ya has tenido un ministerio, cuando tú ya tienes una familia, cuando tú ya tienes personas que están viendo en ti la luz de Cristo, cuando tú ya deberías reflejar al Señor, entonces ahí, cuando tienes mucho que perder, ahí es cuando Satanás descubre tu vergüenza.
Y entonces tu ministerio se viene abajo. Y entonces tu familia se destruye. Entonces tus hijos ven en ti un mal ejemplo. Entonces pierdes tu trabajo. ¿Me explico, no? Cuando ya tienes mucho que perder, ahí el diablo actúa. Y fue el caso de Sansón. Cuando ya los filisteos estaban listos para tomarlo, entonces ahí utilizó a Dalila para que terminara de romper el pacto con Dios. ¿Qué debemos hacer, mis amados? Debemos tener dominio propio. El desenfreno es insaciable. Las vidas entregadas a las pasiones de la carne nunca son satisfechas, y quienes ansían lo perverso nunca se sienten saciados. El desenfreno es un ciclo sin fin. Pero, mis amados, veamos una vida totalmente opuesta a la de Sansón. Y esta es la segunda parte del estudio y la última parte, ¿verdad? La vida de Ecrateia, una vida de dominio propio. Y esto lo encontramos en Daniel capítulo 6, verso del 7 al 11 y verso del 16 al 22. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera, este va a ser el edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, viendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Bueno, todos conocemos la historia de Daniel, ¿no es cierto? Los llevan esclavo a él y a sus amigos a Babilonia, y desde el inicio él decide no contaminarse con la comida del rey, y vive una vida consagrada a Dios. Elige, pese a estar en un gobierno extranjero, donde, digamos, la contaminación abundaba por todas partes, decide vivir una vida consagrada a Dios. Todo lo contrario a Sansón. Observemos que a Daniel no le dio pánico, ni ignoró el edicto. Simplemente se puso de rodillas e hizo sus peticiones. Sacaremos varias conclusiones básicas de la ecrateia o templanza de Daniel. Primero, la disciplina física y la disciplina espiritual generalmente van de la mano. Sansón no tenía ninguna de las dos, Daniel tenía ambas. Mis amados, para generar, ¿verdad?, dominio propio es necesario disciplina. Disciplina, ¿verdad? Levántese a orar. Cree una vida, cultivemos una vida de oración. La oración es nuestra mayor fortaleza. Y dice que Daniel
cuando se enteró del edicto, él ni tuvo miedo ni nada, dice que hizo lo mismo que hacía siempre, orar 3 veces al día. ¿Por qué? Porque Daniel ya era una persona de oración y él sabía que Dios estaba con él sabía que Dios lo protegía, él sabía que la fortaleza no venían de él mismo, sino de Dios. Generemos una disciplina que nos ayude a levantar muros de dominio propio y luchar contra el desenfreno. Segundo, la disciplina nos prepara para los problemas. El tiempo para prepararse para una crisis es con anticipación, por medio de la oración. Es necesaria la disciplina para formar el hábito de la oración y templanza para vencer los obstáculos que quieren robarnos ese tiempo. ¿Cuánto tiempo se necesita para establecer un hábito? Dicen los expertos que son 3 semanas, ¿verdad? 21 días para poder formar un hábito. Entonces, mis amados, creemos el hábito de orar, ¿verdad? Es nuestra mejor arma contra las acechanzas del diablo, contra nuestras debilidades, contra las tentaciones. Hagamos, digamos, una meta, 3 semanas, 21 días, levantarnos a orar. Temprano en la mañana, separe un tiempo, ¿verdad? Y póngase la meta para crear el hábito. Entonces, una vez que usted ya crea el hábito, ya se le va haciendo cada vez más fácil, porque ya tiene el hábito de hacerlo. Entonces, cultivemos una vida de oración, generemos el hábito, la disciplina nos ayuda a generar el hábito y la templanza, el dominio propio nos ayuda para no ceder ante las debilidades o ante los obstáculos que se presenten al querer generar esta vida de oración. Amén, mis amados. Tercero, la templanza, el dominio propio aumenta la efectividad. El desenfreno la limita. Muchos de nosotros nunca ejerceremos una influencia en este planeta en todas las maneras que Dios ha planeado simplemente por nuestra falta de templanza y disciplina. Cualquier efectividad que tengamos será casual o accidental. Y es lo que le pasó a Sansón. Una vida entregada al desenfreno. No pudo cumplir la misión de Dios. Terminó siendo más efectivo en su muerte, ¿verdad? Sabemos que cuando Sansón muere, le pide misericordia a Dios. Dice, Señor, devuélveme por última vez la fuerza. Derriba los pilares y juntamente con él mueren algunos filisteos. Dice que en su muerte mató más filisteos que lo que había matado en su vida. Termina siendo más eficaz en la muerte porque su vida fue un desenfreno total. Entonces, muchas veces Dios tiene grandes propósitos con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Entonces, Dios tiene grandes propósitos con nosotros, pero muchos de nosotros no vamos a alcanzar todo eso. Nuestro éxito o lo que Dios haga con nosotros será accidental, será causal, será como un de repente, ¿no es cierto? En el sentido de que sucede y luego se desvanece. Porque no estamos viviendo vidas consagradas. Entonces, si queremos cumplir todo lo que Dios tiene con nosotros, si queremos cumplir todos los sueños de Dios en nuestra vida, debemos ser como Daniel, consagrarnos. De lo contrario, si somos como Sansón, entonces Dios nos va a cumplir todos los propósitos. Y no porque Él no quiera, lo que Él más desea es poder cumplir sus sueños con nosotros. Grandes sueños, maravillosos propósitos, pero depende de nosotros si escogemos seguir a Dios o queremos seguir nuestro desenfreno. Por último, la templanza, el dominio propio que se practica para agradar a Dios, es una invitación a que Dios nos bendiga. La templanza prospera, el desenfreno perece. Que fue lo que le pasó a Sansón nuevamente, ¿verdad? El desenfreno lo terminó llevando a la muerte, le sacaron los ojos, una muerte cruel, además. Daniel, en cambio, una vida de dominio propio, que supo consagrarse para Dios y no contaminarse, dice que le fue bien. Estuvo durante el reinado de 4 reyes, siendo consejero, siendo uno de los sabios del rey. Y dice que Dios lo prosperó en el reinado de Darío y en el reinado también de Ciro el persa. Mis amados, el dominio propio, vivir una vida consagrada a Dios, nos prospera. Vivir una vida de desenfreno simplemente nos trae destrucción, perecimiento
condena incluso, como fue lo que le pasó a Sansón. Amén, mis amados. ¿Qué vamos a hacer? Vivir una vida llena de dominio propio, ¿verdad? Ya para terminar, mis amados, analicemos esto. 2 jóvenes sanos con sangre de fuego en sus venas. Uno negó su llamado a la consagración, el otro lo eligió. Uno tomó más de lo que se le ofrecía, el otro se negó a lo que le ofrecían. Uno tomó el poder que correspondía a Dios y finalmente lo perdió. El otro pidió el poder de Dios y finalmente lo obtuvo. Uno fue vencido por su enemigo, el otro venció a su enemigo. Uno logró la victoria con su muerte, el otro logró la victoria con su vida. Ambos jóvenes tenían todo a su favor, con una sola diferencia. Uno estaba protegido por el muro de la templanza, el otro sin muro vivía esclavo del desenfreno. Amados, la lucha es constante, pareciera difícil de resistir. En momentos en los que el desenfreno toque a su puerta, recuerde, el poder de la templanza está al alcance de una oración. Genere la disciplina, ore para iniciar su día, ore para alcanzar sus objetivos, ore por sus debilidades, ore para vencer la tentación, ore para fortalecerse, ore para vencer al maligno, ore para acabar con el desenfreno, pero sobre todo, mis amados, ore para ser lleno del Espíritu Santo. Solo Él puede generar la templanza que necesitamos. No estamos solos, mis amados. Dios pelea nuestras batallas. Cuando sintamos caer, cuando estemos a punto de ceder, ya sea ante la tentación, ante ese impulso, ante la ira, ante la ofensa, ante la lujuria, ante el rencor o ante cualquier debilidad, llamemos al Maestro. Somos su proyecto, la obra de sus manos. Y aquel que inició la buena obra será fiel, será fiel, será fiel, aleluya, será fiel en completarla hasta el día de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu templanza, por tu dominio propio. Gracias. Porque sí, el diablo está acechando, el diablo está buscando a quien devorar. Pero en tu misericordia no nos dejaste solos. No solamente nos salvaste, no solamente nos redimiste, no solamente nos limpiaste de todo pecado, sino que nos ayudas a vivir una vida santa, una vida de rectitud. Gracias, Espíritu Santo, por tu fruto. Gracias por la templanza. Gracias porque si fuera por nuestra fuerza jamás lo conseguiríamos. ¿Y cuántas veces hemos intentado y hemos fallado? Hemos caído una y otra vez. Pero gracias porque hoy nos has enseñado que tú nunca nos abandonas, que de ti viene la fuerza, que de ti viene la capacidad para vencer en todo, de la misma manera que Cristo venció. Ayúdanos, Espíritu Santo. Desarrolla en nosotros el carácter de Cristo. Padre, cuando sintamos caer, que lo primero que hagamos sea detenernos por un momento y empezar a orar, empezar a pedir ayuda, entender que si intento por mis fuerzas voy a fallar, pero si le pido ayuda al Maestro, si le pido ayuda al Espíritu Santo, entonces Él me dará la fuerza para vencer. Esta lucha es más grande que nosotros, pero tú eres más grande que cualquier poderío, que cualquier potestad, que cualquier tentación. Confiamos en tu palabra, Señor. No nos dejarás ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que hará juntamente con la tentación la salida para que podamos vencer. Gracias te damos, Espíritu Santo, y ayúdanos a vivir vidas consagradas, levantar muros de dominio propio para no ser esclavos del desenfreno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ahora también queremos entregar delante de ti cada diezmo y cada ofrenda en esta noche. Gracias, Señor, te damos por tus promesas, por tu provisión. Señor, has sido bueno con nosotros, nos has bendecido. Y qué bueno, mi Dios, qué maravilloso
poder honrarte, alabarte y rendirte culto con mis diezmos y con mis ofrendas. Te ruego, Señor, que suban con olor fragante a ti y que sean de tu agrado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.